Hola, buenos días a todos. Por como Marco le había pintado, parecía que iba a hablar para tres, pero no hay tan poca gente. Pero bueno, bienvenidos. Si os acabáis de incorporar, si os habéis incorporado durante el servicio, estamos encantados de que estéis con nosotros en esta mañana de domingo. Verano, gran época para el descanso y el disfrute. Y época quizás la que más pisamos también la playa, ¿no? Y nos gusta más ir a la playa. Y justo el texto de hoy que vamos a ver, hay una escena en la que van a ocurrir algo de cosas que pasan precisamente en una orilla y en el agua. Pero no sé si alguna vez habéis tenido vosotros una experiencia en un barco. Y antes que me digáis que los barcos son pa' peña de mucha pasta, hay barcos de pedales, hay kayaks, hay cruceros, hay veleros, pero hay un montón de experiencias en las que uno se monta en un barco. ¿Alguien se ha montado en un barco? ¿Alguien no se ha montado en un barco? Sí, de algún tipo, seguramente casi todos sí. Y digamos que yo recuerdo como mi gran primera experiencia hace 2 años, en unas vacaciones en las que decidimos subirnos a un gran barco. Y es precisamente en este barco que cuando tú te subes, de repente, sin darte cuenta, tú entras ya a gestionar una dinámica que quizá no eras consciente que ibas a estar viviendo cuando te subes. Un poco parecido a lo que pasa cuando te subes en un avión. Tú llegas a tu avión y llegas, tu asiento, tu ventanilla, te sientas. En un barco es parecido. Tú llegas, pasas tu seguridad y de repente te ves en una habitación con su ventana que está asignada a ti y que es la tuya. Y luego, cuando aquello se empieza a mover y empiezas a salir, de repente te ves que estás en la costa, en mitad del Mediterráneo, donde sea que estés, y ahí empiezas a ser un poco consciente de que estás en un cacharro que pesa muchos kilos, rodeado de agua por todos lados, sin que haya un punto en el que siquiera puedes ver tierra hacia ninguna dirección. Y hay un punto en el que empiezas a decir, bueno, es un poco más serio esto de lo que yo me lo había pensado inicialmente, ¿no? En nuestro caso estuvimos en el Mediterráneo y bueno, hay noches en las que de repente tú sales y ves y no hay nada más que agua e infinito. Entonces eso, la verdad es que te avisan mucho de cosas que pueden pasar al estar en un barco, en ese proceso. Y como no, tú vas con tu biodramina, tú vas con tus ideas muy claras y todo va súper bien. Pero bueno, como te digo, nuestra experiencia fue súper positiva. El bote de biodramina sin estrenar, un tiempo increíble. Pero sí nos habían hablado mucho de un fenómeno determinado como el balanceo. No sé si alguna vez lo habéis escuchado. No sé si tengo aquí algún ingeniero naval, pero hoy hay un poco de terminología de mar y de barco. Pero hay algo muy interesante con el balanceo. Y es básicamente que cuando hay o viento fuerte o marea fuerte, el barco se empieza un poquito a mover. Y ahí es cuando viene a tu mente todos los flashbacks de cuando viste la peli de Titanic. Ahí es cuando de repente dices, bueno, DiCaprio no se subió, por ahí que habían 2, ¿sabes? O cuando de repente empiezas ya como a pensar en esa frase que se escucha en todas las pelis. Primero mujeres y niños, entonces los hombres ya empiezan como a preocuparse por cuál va a ser el destino un poco, ¿no? Y ya lo último es que tú vayas andando por allí, vayas un poco como, ¿dónde está el bote de salvavidas más cercano? Por si pasa lo que sea, ¿no? Pero como te decía, nuestro viaje fue placentero, más allá de que una noche hubo un poquillo de movimiento. Que de hecho para nosotros no fue gran cosa. Pero había unos vecinos que habían estado en el buffet poniéndose espectaculares, y en cuanto llegó ese mínimo balanceo, los empezábamos a escuchar por los pasillos quejarse que aquello era insufrible, de que era una experiencia terrible, y claro, que ¿quién se le ocurría montarse en un barco en estas circunstancias y que se liara esto, ¿no? Y digo yo, a ver, esta gente igual que yo han confiado en el barco, han pagado su dinero, se han subido, pero en cuanto había algo que ellos no esperan, su confianza se ha visto un poco tambaleada. Entonces, de repente ya no se fían tanto del barco y de la situación. Y es curioso porque a veces creemos nosotros de la misma manera en un montón de circunstancias igual. Creemos hasta que pasa algo, hasta que hay un balanceo, hasta que hay cualquier cosa. Y es curioso porque justo el texto en el que vamos a estar hoy, que es Lucas 8, hay una escena parecida, también hay un barco casualmente, pero a la vez hay una escena en la que parece que podemos confiar plenamente en algo, o que digamos que los personajes confían plenamente en algo, hasta que llega una circunstancia que un poco ponen a prueba esa confianza. Y bueno, vamos a ver un texto en el que, como digo, Jesús hace una pregunta a los discípulos, y algo que es bastante interesante es que los discípulos, igual que mis vecinos de camarote, habían tenido fe hasta ese momento, habían tenido fe hasta el momento en el que están subidos en el barco. Pero cuando llega algo, se complica. Así que si queréis, me podéis acompañar, vamos a ir a Lucas 8, del 22 al 25.
Además, algo interesante que vamos a ver hoy en este texto es que vamos a ver cómo es la fe de las personas que iban en la barca, pero no solo eso, sino que también vamos a aprender algo acerca de quién es el que está acompañándoles en la barca. Así que si queréis, vamos a Lucas 8, versículo 22, y dice así: Aconteció un día que entró una barca con sus discípulos, Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pregunta de hoy. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Como siempre, por dar un poco de contexto antes de meternos en el texto en sí, este texto forma parte de algunas de las historias que podemos ver en Lucas 8, y en Lucas 8 hay varias narraciones diferentes en las que podemos ver desde parábolas hasta una serie de fragmentos como este, o milagros incluso. Y algo que me resultó muy curioso a la hora de estudiar precisamente este texto es que esta historia no solo aparece narrada en este evangelio. Conclusión: esta historia pasó de esta manera, y podemos deducir que al estar los relatos muy alineados hay poco margen de que haya cosas que no cuadren. Así que también a la vez podemos entender que es lo suficientemente importante como para que esté cubierto y que esté aquí reflejado, ¿no? Y no sé qué es lo que te resuena a ti cuando leemos este texto que hemos leído hoy, pero algo que me generaba una idea, como la primera idea que vino a mi mente, venía a decir algo así como que la tormenta no solo revela dónde está nuestra fe, sino que además termina revelándonos quién es Jesús. Repito, la tormenta no solo revela dónde está nuestra fe, sino que también termina revelando quién es Jesús. Y con esto, y este texto, sobre esta mañana, vamos a navegar, nunca mejor dicho, por 3 puertos o 3 paradas, como se suele decir en el lenguaje marítimo. Y la primera parada que vamos a hacer viene a decirnos que la tormenta llega incluso cuando tú estás obedeciendo. Como decía, nos enfocamos en la primera parte de los primeros versículos de este punto. Aconteció un día que entró una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. El texto comienza con estos 2 versículos, y como digo, este va a ser los textos en los que vamos a basar nuestro primer punto. Y es que son 2 versículos que tendemos a dejar pasar o a no prestar como mucha atención cuando estamos leyendo esta historia. Lo que sí que es verdad, que me parece que es muy importante, que al ser una exposición completamente expositiva del texto, vemos que nos tiene que decir estos 2 versículos. Y si hay algo que vemos claro es que hay un patrón en estos 2 versículos. Lo primero es que Jesús entra a una barca con sus discípulos y les dice: pasemos al otro lado. No les dice: vamos a intentar pasar al otro lado. No les dice: vamos a ver si hace buen tiempo y conseguimos pasar al otro lado. No, la propuesta es sencilla: pasemos al otro lado. Es casi una orden, casi una invitación a que hagan esa acción de manera conjunta, ¿no? Es decir, Jesús pide algo, los discípulos obedecen y permiten a la vez que Jesús sea quien dirija el viaje. ¿Ok? Y esa secuencia va a ser muy importante cuando luego cojamos todo el texto. Y es que ya es evidente a estas alturas de los textos, de los versículos en los que estamos, en estos capítulos, los discípulos ya sabían que Jesús no era un cualquiera. Es evidente, ¿no? De hecho, en la primera pregunta de la serie ya vemos cuando al acercarse a Jesús hay ya gente que empieza a identificar a Jesús como el Mesías directamente. O hay gente que ya empieza a identificar a Jesús como un gran maestro. Entonces, si algo tenemos claro cuando llegamos a este punto ya de la historia bíblica es que Jesús no es un cualquiera para los discípulos, ¿ok? Es importante que también tengamos eso claro. Y por eso, esa confianza, esa fe y esas decisiones lo han traído a esta orilla. Si ellos no hubieran confiado a Jesús hasta ese momento,
no hubieran llegado a esa orilla en la que estamos ahora mismo. Y ya habían tenido oportunidades para ver y de verdad experimentar en él, ¿no? Por eso, este texto no viene a decirnos algo así como que los discípulos no tenían fe. Esta predicación o esta reflexión no es tienes que tener fe o tienes que tener más fe, porque ellos ya tenían fe. Luego veremos si es suficiente o si era correcta, pero ellos ya tenían fe. Lo que sí está claro, y esto es creo que una conclusión que casi todos me acompañaría a sacar juntos, es que obedeciendo, en obediencia, se suben a la barca y de repente se lía ahí un pollo que no veas, se monta una tempestad. Tenemos aquí algún británico y sabemos que el concepto de la lluvia es un poco diferente, depende de dónde estemos en el mundo. Entonces, podemos entender que si teníamos pescadores en el barco, no estaban hablando de esta lluvia inglesa que caen 4 gotillas y que te moja un poquillo, sino que aquello tenía que ser un chaparrón espectacular, hasta el punto de, como decimos, los pescadores están asustados y están temiendo por su vida. Y es por eso que es curioso que a lo largo de las historias que vemos en la Biblia y que leemos, hay un montón de historias que pasan en una barca, que pasan en el agua, ¿no? Tenemos muchas historias del Antiguo Testamento que nos llevan allá, incluso muchos relatos de Jesús que también nos llevan por ahí en el Nuevo Testamento. Y de hecho una que me vino a la mente cuando estaba preparando y leyendo este texto es la historia de Jonás. Todos conocemos a Jonás. Jonás se monta en un barco precisamente porque quiere seguir su propia voluntad, porque quiere desobedecer lo que Dios le había pedido que haga. Por eso, muchas veces, y de manera muy incorrecta, aunque sé que no lo hacéis nadie de aquí, sé que a lo mejor será gente de otro sitio y seguramente aquí no lo hagáis, pero muchas veces se escucha decir, si le está pasando a esta criatura esto, algo habrá hecho y Dios le está castigando, ¿no? Y de hecho hay contextos religiosos en los que esa enseñanza se escucha demasiado a menudo. Y a veces sí, apoyado en este texto de Jonás. Pero la realidad es que este texto viene a decirnos completamente lo contrario. Y de hecho, el título del primer punto viene a decirnos completamente lo contrario. La realidad es que en esta historia, esta idea es confrontada, pero al 100%. Y se nos viene a decir que hay tormentas a las que solo vas a llegar cuando estás siguiendo a Jesús. Te lo repito, hay tormentas a las que vas a llegar solo cuando estás siguiendo a Jesús. Y entiendo que ya no suena tan guay y que ya no es una historia que nos vaya a molar tanto, pero la verdad es que es así. Por eso esta situación en la que los discípulos llegan no ocurre a través de la desobediencia, sino a través de la obediencia. Habrá dificultades a las que solo llegaremos por seguir a Jesús. Leí una cita de un teólogo americano que se llama Wordsworth, no sé si lo he pronunciado bien, seguramente no, y viene a decir algo así como, Jonás terminó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos entraron en una tormenta debido a su obediencia al Señor. Buena frase e interesante, ¿por qué? Porque creo que nos ayuda a confrontar esta teología errónea que a veces podamos estar incluso queriendo para nosotros mismos, ¿no? Pero también hay algo que me resulta muy interesante de este relato, y es que en el versículo 22 vemos que Jesús entra con los discípulos a la barca. O sea, Jesús no se suma luego, o Jesús no aparece de repente como un ente que podría haber aparecido de repente en la barca en mitad de la tormenta. Jesús, desde el principio del viaje, está con ellos. Así que, si algo que tenemos clarísimo con esto, es que hay un contraste entre lo que pasa con Jonás y lo que pasa con los discípulos. Jonás huye precisamente de la obediencia de Dios y los discípulos, la única garantía que tenían en ese momento es que estaban siguiendo a Jesús. No había ninguna otra garantía. Y la certeza que ellos tenían, porque podían verla, es que Él estaba con ellos en la barca. Hay un elemento en el que también podemos ver de que había una presencia física también en la barca. Por eso, si alguna vez te dicen, si eres cristiano la vida es fácil, ahí no es muy correcto. Lo que sí que nos deja claro esta historia y Jesús en los evangelios es algo un poco diferente. No es que no vayas a tener que atravesar tormentas, porque las habrá, pero lo que sí tienes seguro es que Jesús va en la barca contigo en esa tormenta. ¿Ok?
¿Nos quedamos con la idea? Y a la vez, también tiene una lectura que hoy podemos aplicar a nosotros, a nuestras vidas. Si hoy estás sufriendo porque estás viviendo una situación difícil, una relación rota, desempleo, soledad, depresión, enfermedad, duelo, desesperación, lo que sea que estés pasando, no significa que Dios te haya abandonado, ni significa que Dios te esté castigando. La garantía que tenemos con este texto es que si estás donde Dios quiere que estés, Jesús va contigo en la barca. ¿Ok? ¿Nos quedamos? Segundo punto. La tormenta expone dónde está realmente nuestra fe. Y nos enrocamos en el versículo 24, que dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Como digo, este va a ser el texto sobre el que vamos a basar el segundo punto. Y es que a través de esta tormenta que vemos en este texto, de repente ya empieza a llegar la preocupación, ya llega a las primeras consecuencias que ellos pueden ver de lo que les está pasando. De repente los discípulos hacen eso que hacemos tantas y tantas veces nosotros. Sacar conclusiones precipitadas. ¿Ok? Los discípulos están ya de repente empezando a sentirse en una situación que se escapa de su control individual. Somos pescadores, nos manejamos bien en barco, sí, pero esto ya no es una situación que para nosotros sea tan fácil de gestionar, ¿no? Y es curioso que cuando se ha puesto complicado, es cuando deciden venir a él y despertarle, Maestro, Maestro, que perecemos. O sea, ellos solo van cuando la situación ya es definitiva. Lo segundo que es interesante de esta parte del texto es que se despiertan para avisarle. Oye, Maestro, venimos a despedirnos, perecemos, nos vamos. O sea, no es... Jesús, ¿hay algo que tú puedas hacer? Jesús, ya hemos visto que sabe hacer cosillas. Haz lo tuyo, ¿no? Enséñanos lo que tú sabes. No. Maestro, perecemos. Si alguno queda, dile a mi mujer que la quiero, dile a mis niños. Es como una despedida anticipada porque ellos ya han sacado una conclusión que es absolutamente definitiva. De aquí no salimos. Pero ellos podrían haber ya llegado en esa situación a Jesús y haberle dicho, eso, haz algo. Arregla el día. Salva esta situación. Ya por lo que ellos habían visto de Jesús, podrían haberle pedido que hiciera algo humano o algo milagroso. O sea, ellos podrían haberle dicho, Jesús, échanos una mano, vamos a echar agua afuera, nos estamos anegando. Eso hubiera sido una ayuda humana. Vamos a echar agua afuera, que esto se va. O luego podrían haber dicho, Jesús, algo podrás hacer con lo que está pasando. Pero la realidad es que no hacen ninguna de esas dos cosas. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque los discípulos no consiguen aún llegar hasta ese punto. Y no es ello. O sea, la que no llega hasta ese punto es su fe. Realmente el problema que vemos aquí es que los discípulos están en una situación en la que ellos ya sienten que les ha sobrepasado y no tienen una fe tan desarrollada, arraigada, que les permita decir, lo arregla Jesús. Y lo tercero, que es interesante, y es que, ¿habéis dado cuenta cómo lo llaman? Maestro. Alguno ya podría haber usado otro nombre, porque yo lo había usado antes. Alguno podría haberle dicho, yo pienso que eres el Mesías, haz algo. Pero vuelven a esa idea de llamarlo maestro. Y creo que en este versículo tan corto hay varias aplicaciones que son muy interesantes que podemos sacar para nosotros hoy en día. La primera es que la tormenta no es la causante de la falta de fe. La tormenta no es la causante de la falta de fe. Lo único que hace la tormenta es hacer tangible la falta de fe. ¿Ok? No es un problema que aparezca de repente. O sea, no es la tormenta la que genera la situación, es la tormenta la que, por así decirlo, pasa el filtro y cuando aquello pasa, aquello es un solar. Allí no hay mucha fe, no hay mucho arraigo, ¿no? Por eso, podríamos decir que la tormenta es esa situación que a veces vemos en la vida que pone las cosas en su sitio o que muestra las cosas tal y como son, que revela dónde está su fe. Los discípulos tenían fe en Jesús, lo hemos dicho antes y lo insisto, porque esa fe les había llevado a esa orilla, a esa situación y por lo tanto a esa tormenta. Pero el problema aquí es que su foco, su enfoque,
estaba más en la magnitud de su problema, de su problemática, que en quien iba con ellos en la barca. Repito, su enfoque está más enfocado en la magnitud de la problemática que en quien va con ellos en la barca. Y sí, que su relación con Jesús se había desarrollado, lo conocían mejor, tenían mucha más fe en él, pero lo que es evidente es que la fe que vemos aquí de los discípulos sigue siendo inmadura, sigue siendo incompleta. ¿Por qué? Pues porque en el preciso instante en el que pasa algo, en el que llega de verdad algo completamente inesperado, algo que ya no está dentro de su alcance, de su área de control, se revelan los límites de su fe. Creían sí, pero hasta un punto. Y esto lo que hace demostrar es la fe de ellos está limitada a las circunstancias y no enfocada en quién va con ellos. Y de hecho vemos dos revelaciones que pasan en este momento. ¿Quién es Jesús para ellos? O sea, hasta dónde llega la visión que ellos tienen de Jesús y la conclusión a la que habían llegado. Y es que perecemos. Es como si dijesen, mira Jesús, la tormenta ya nos ha traído a una conclusión que es definitiva. Y es que, no es que tengamos miedo, nuestra conclusión no es que se está complicando, es que ya perecemos. Y de igual manera nos pasa a nosotros. La tormenta va a exponer dónde está realmente nuestra fe. Cambia tormenta por cualquiera de las palabras que te he dicho antes, ¿ok? Y como creyentes, muchas veces nos pasa eso. Cuando sentimos que la situación nos supera, vivimos como si la situación también superase a Dios. Y eso es un síntoma evidente de una fe parecida a los discípulos. Y por eso, si estás en el otro lado, si aún no tienes puesta tu confianza en Jesús, si aún no consideras la figura de Jesús o no consideras a Dios como una figura relevante en tu vida, pues pasa también un poco eso. Y es que la barca se siente muy vacía. Porque para ti, de verdad, estás cruzando solo. Entonces es una enseñanza que nos aplica a todos, estemos donde estemos. Y esto, como decía antes, es porque una fe limitada nos hace sacar conclusiones precipitadas. Por eso, si los discípulos hubiesen actuado conforme a la persona que iba con ellos en la barca, ¿cuál habría sido su respuesta? Por eso, si nuestra fe está puesta en Jesús, ¿cuál es hoy nuestra respuesta? No respondas, piénsala. Pero creo que ahí hay mucho de lo que hoy tenemos que reflexionar y que aprender de esta pregunta. Y el tercer punto y último, la última parada, la tormenta revela quién es Jesús. Dice el versículo 24 así: despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Digamos que aquí ya empieza la escena típica de los Vengadores, ¿no? O sea, viene el superhéroe, lo arregla todo en un pispás y nada era tan complicado como de repente parecía. Las olas obedecen y se hace bonanza. Mira, yo no tengo ni idea de barcos, como he demostrado desde el minuto 1, así que he buscado qué es bonanza, porque es un concepto marítimo. Y bonanza viene a decirse en terminología marítima, lo voy a leer para no equivocarme: viento prácticamente nulo, en el agua se forma una suerte de espejo ante la tranquilidad que se forma en el agua, y no, o sea, está el mar tan tranquilo que no hay ni olas, ni se genera espuma típica que se suele generar cuando las olas rompen. Es decir, es un mar absolutamente tranquilo. Esa es la definición. Lo que también era curioso, y no vamos a entrar ahí hoy, pero creo que es curioso que también lo sepamos, es que antiguamente, y ahora que casi todos estaréis viendo La Odisea, o que es una película que está todo el mundo viendo, y que va precisamente de un relato histórico en el que todo pasa en un barco, una bonanza prolongada era temida por los pescadores. ¿Por qué? Porque si un barco es de vela y se pasa días sin viento, corren el peligro de encallar y perecer.
¿Vale? Entonces, la bonanza también tiene una idea interesante que seguramente en alguna otra predicación se puede desarrollar, pero me parecía que era muy interesante. Así que imagínate el cambio. O sea, venimos de agua entrando al barco, aquello se está complicando, aquellos están bastante asustados, por no decir otra cosa, y bonanza. O sea, hay un cambio que es completamente brutal. Así que lo que Jesús hace responde a dos cosas. Hay dos milagros, podríamos decir. El primero es evidente y es visible. O sea, el mar se ha tranquilizado. ¿Ok? Y el segundo es más profundo. Y es que para los discípulos, de repente, en la barca hay alguien que ya no tienen tan claro si saben quién es. Lo que sí que tiene claro es que esta persona es más grande o más importante de la persona a la que obedecieron al subir en la orilla. ¿Ok? Y de repente Jesús hace su cosa, o sea, hace su milagro, y la pregunta de hoy: ¿dónde está vuestra fe? Lo decía un poco antes, porque me parece que es una pregunta muy interesante, pero creo que a veces también la pregunta se puede incluso interpretar de maneras un poco simplistas. Y no digo, evidentemente, que yo venga a traer una cosa nueva, pero creo que me parece interesante que la veamos desde esta perspectiva. Y es que en la pregunta hay dos elementos. Un elemento de ubicación, ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿dónde como pregunta de ubicación? Y la segunda, de presencia. Es como si Jesús también les preguntara: oye, ¿la fe que os subió al barco, dónde está ahora? ¿Dónde os la habéis dejado? Como se dice, ¿no? Y esos dónde a veces también los vemos cuando vemos a un niño pequeño. Preguntamos dónde, desde el cuarto, cuando escucha al niño en otro cuarto. ¿Dónde está? Ubicación, pero también hay uno de presencia. Si el niño no responde, hay una preocupación, ¿no? Entonces, hay una parte de ubicación y una parte de presencia. Y en este caso, podríamos decir que Jesús más bien está hablando de la ausencia de presencia de fe en los discípulos. Y oye, a esa pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, hay varias respuestas. De hecho, seguramente, no sé cuántos somos, calculando 60, hay 60 respuestas diferentes. A toro pasado hoy, y como buenos cristianos diríamos: nuestra fe está en ti. O quizá eso es lo que nos gustaría responder. Pero la verdad es que si te pregunto a ti hoy, iglesia, gente que está escuchando esto en podcast, gente que está en YouTube, gente que donde estés, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? La realidad para los discípulos y para nosotros también es que muchas veces parece que la fe se nos quedó en la orilla. El que se considera creyente recuerda aquella fe cuando era pequeñito, que pasó aquel... Pero la realidad es que muchas veces la fe se nos queda en la orilla, a los cristianos. O que a lo mejor cuando empieza la tormenta parece como que ya no la encontramos, ¿dónde me la ha dejado? ¿No? Pero si algo que es muy interesante y creo que es muy importante que nos enseña en esta historia la tormenta es: la tormenta revela quién es Jesús, ¿ok? La tormenta revela el carácter de Jesús. Y 3, la tormenta nos permite conocer a Jesús más profundamente. Y esto también lo podemos aplicar, como decía, hoy a nosotros. Pero claro, ¿cómo podemos confiar plenamente en un Dios que no conocemos plenamente? Y este tercer punto, una de las consecuencias que debería de llevarnos en nuestra reflexión es: quizá tengo que conocer más y mejor a Dios. Porque si no, va a ser complicado que de verdad confiemos en Él. Por eso la fe verdadera no se queda en la orilla, sino que se sube a la barca. También hay muchos contrastes que son muy interesantes que pasan en este mini 2 versículos, ¿no? Lo primero es que la tormenta les permite ver a los discípulos tanto la humanidad de Jesús. Jesús está dormido, está descansando, es algo absolutamente humano, pero también una autoridad tan absoluta que hace que su respuesta no sea una respuesta a Jesús, sea una respuesta entre ellos. Están, dice el texto, atemorizados.
otra cosa interesante es que la tormenta hace que el objetivo del temor cambie para los discípulos. O sea, los discípulos pasan de tenerle miedo a la tormenta a de repente tenerle temor a Jesús. Hasta el momento eso, en el que ellos tengan que volver a plantearse, tengan que volver a preguntarse, ¿quién es este al que estamos siguiendo? ¿Quién es este del que estoy ahora mismo aquí escuchando? E incluso si no cree en Jesús, ¿quién es este que hacía esta cosa? La tormenta cambia el mar, como decía, pero también cambia la teología de los discípulos, cambia la comprensión que los discípulos tienen de Jesús. A veces nos pasamos la vida pidiéndole a Dios que nos evite las tormentas, porque parece más tranquilo conocer a Dios desde la orilla, ¿no? Desde la tranquilidad de poder verlo, ¿no? Como el que va a la playa y se queda todo el día sentado debajo de la sombrilla. Conozco unos cuantos aquí, por cierto. Tú vas a la sombrilla, te quedas y desde allí se ve diferente, pero la realidad es que al que le gusta la playa, las cosas pasan dentro. O sea, si te gusta ir a bucear y ves bichos, los vas a ver dentro, no los vas a ver en la orilla. O si te gusta bañarte, tú no sientes el frescor del agua desde la orilla, tienes que meterte. Y en cierta forma es parecido a lo que pasa aquí. Pero también tiene una motivación, y es que cuando entendemos esto, cuando entendemos que la tormenta es precisamente el mejor lugar donde Dios se da a conocer con mayor claridad, sacamos otras conclusiones. Y es que en la tormenta conocemos mejor a Dios, en la tormenta experimentamos mucho mejor a Dios y en la tormenta descubrimos parte de Dios que nunca podrías conocer en la bonanza, en la tranquilidad. Me gustaría que acabáramos con una cita de C.S. Lewis en su obra El problema del dolor, y dice así, dice: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Se puede conocer a Dios en la orilla y la tormenta, pero donde de verdad Dios grita es en la tormenta. Y creo que ahí está una de las invitaciones que Dios nos hace con su pregunta hoy. Porque si os dais cuenta, los discípulos no responden. La pregunta no tiene respuesta en este texto. Por eso, te lo decía antes, no creo que la predicación de hoy o la reflexión que hagamos hoy en este texto tenga que ver con tener, me malinterpretéis, simplemente más fe. Creo que eso sería ser un poco simplista. Creo que habla también, y que habla mucho más, de conocer mejor, más y más profundo a aquel en quien ponemos nuestra fe. Cuanto más conocemos a Jesús, más y mejor descansará nuestra fe en Él. Y en la tormenta o en la bonanza tendremos que responder a esa pregunta. ¿Quién es este que hasta le obedece? Porque mira, si para ti Jesús es solamente un maestro, lo siento, pero la tormenta gana al maestro. Un maestro se hubiera hundido. Si Jesús es un hombre muy importante y extraordinario, la tormenta se lo hubiera tragado. Ahora, si en vez de reducir tu concepto de Jesús a esto, lo amplificas y reconoces y confiesas, como dice la palabra, que Él es aquel a quien el viento y las olas obedecen, la dinámica cambia y la situación es diferente. Porque entonces siempre te vas a dar cuenta de que quien iba en la barca era superior, mayor y más grande que la tormenta que estaba pasando. La tormenta no solo revela dónde está nuestra fe, termina revelándonos quién es Jesús. Por eso, a esta pregunta que Jesús nos hace esta mañana, y antes de que podáis responderla con convicción, antes de que con convicción pueda responder ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? Antes hay que hacerse la pregunta de los discípulos. ¿Quién es este? Y con eso oramos y pedimos al Señor que nos hable en este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que ella nos enseña. Y, Señor, queremos pedirte que tú puedas hablar a nuestras vidas y a nuestras situaciones
Te pedimos que tú bendigas y protejas nuestras almas cuando nos encontramos en tormenta, Señor, y también que nos ayude a ser conscientes de que no podemos conocerte solamente en bonanza. Te doy gracias por cada una de las personas que estamos hoy aquí y te pido, Señor, de la misma manera que tú nos ayudes a responder a la pregunta con conciencia. ¿Quién es este? Y, Señor, te pido que a la vez tú puedas desarrollar nuestra fe mediante el conocimiento tuyo y de tu palabra, en el que podamos también responder con conciencia a la pregunta ¿dónde está nuestra fe? En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y